Ya, cuidado. Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Muy buenos días, mi amado hermano. La paz del Señor esté en vuestros corazones. Así es, mi amado hermano. La paz del Señor esté en vuestros corazones. Bendito y grande, maravilloso el Señor, como cada día nos va tocando más y más, nos va tocando con esta palabra. Y vamos a seguir dando palabras y palabras, porque el Señor mismo pone palabras para que nosotros nos interesamos un poquito más de interés para poder tener conocimiento de la palabra más que todo. Sí, mi amado hermano, porque su palabra dice claramente, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y es verdad, hay veces que nosotros, porque nos da una pereza o vaguería, o no podemos leer la palabra, nos cogemos un ratito la Biblia y como estamos cansados, fatigados, nos dormimos. Pero en el teléfono, para entrar en el Facebook o entrar en el WhatsApp, ahí no nos da sueño, ahí sí estamos 1, 2, 3 horas estamos. Pero si cogemos la Biblia para leer un capítulo, no podemos leer el capítulo. Entonces, mi amado hermano, te invito a que sigas participando en este video para que tengas conocimiento de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios, no sé, como dice su palabra, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y así, que no sea así entonces, que sea así como para que pongas atención a esta palabra, cada capítulo o versículo que estamos dando, mi amado hermano, sea de interés para tuyo también, como para mí también es interés, porque es un crecimiento espiritual, mi amado hermano. Entonces te invito a que sigas participando y comparte a tu familia también este mensaje que es la palabra de Dios. No lo hagas por este servidor, porque este servidor también es un pecador, pero hazlo por la palabra del Señor que cada día compartimos. Démosle gracias al Señor. Gracias en este día maravilloso, Padre eterno. Gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, porque nos vas a hablar a nuestra vida, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre santo. Bendito y grande, maravilloso, Señor. En tu mano está este mensaje, Señor. Ayúdanos a poner en nuestra mente, en nuestro corazón. Habla nuestras vidas, Señor. Habla mi vida primeramente, Señor. Habla también a la vida de mis hermanos que están participando en este video. Que seas bendiciendo a cada uno de ellos, a cada una de sus familias, Señor. Bendito y grande, maravilloso. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, porque tú conoces nuestro presente, nuestro pasado, nuestro futuro, Señor. Tú conoces, Señor. Entonces, Señor, conoce nuestros corazones, te pedimos también que nos ayude en nuestras angustias, en nuestras debilidades, Señor, ayúdanos, Señor, Padre amado. Gracias, Señor mío, te ponemos en tu mano, Señor, que nos ayude y nos proteja y nos guarde también, Señor. Gracias, Señor, gracias, Padre amado, gracias, Padre santo, Señor mío, gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Como prefacio yo tengo la importancia de Génesis, capítulo 3, verso 15. Así es, mi amado hermano. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. También nos concuerda este Génesis capítulo 3, verso 15, nos habla, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente, y te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Vemos también que en San Juan capítulo 3, verso 16 nos concuerda también, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El contexto de San Juan es posible que ningún otro versículo en la Biblia sea más crucial, definitivo con Génesis capítulo 3, verso 15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente, y él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Como escribió, toda la escritura no puede estar concentrado en cada versículo, pero sí podemos leer con confianza de que cada versículo va a contribuir y darle sentido a la Biblia en su totalidad. Esto es a lo que ocurre en Génesis. Ya habíamos leído en Génesis capítulo 3, verso 15, que nos habla, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente, y te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Vemos como mi roca. En primer lugar se establece el principio que vemos
a lo largo del Antiguo Testamento, creado en las expectaciones del Redentor, quien habría de venir de descendencia, un simiente. Vemos de Adán y Eva. Es por eso que Eva, de forma prematura, terriblemente equivocado, pensó que esa promesa se cumplió en su primogénito Caín. Como vemos en los libros de Génesis mismo, en el capítulo 4, verso 1, el hombre se unió a Eva y su mujer, y ellos concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Igualmente, haciendo uno eco deliberado a este pensamiento, cuando Dios hace el pacto con el patriarca Abraham, toca la nota de una simiente que resuena como campana de una iglesia. Vemos en los libros de Génesis. En Génesis capítulo 12, verso 7, el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Vemos también en Génesis mismo, el capítulo 13, verso 15 al 16. Sí. Pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, y de manera que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contar. Vemos en el verso 13 del capítulo 15, dijo además Abraham: no me has dado descendencia, y aún nacido en mi casa es el heredero. Verso 13 del 15. Y dijo Abraham: ten por cierto que tu descendiente será extranjero en una tierra que no es suya, donde será esclavizado y oprimido durante 400 años. Recordemos aquí que estamos en el capítulo 3 de Génesis, estamos hablando ya con Abraham. Entonces recordemos también que Abraham, ahí viene Isaac, y ahí viene Jacob, y ahí viene José. En el tiempo de José viene que se quedan ellos en Egipto como esclavos. Él ya está hablando desde aquí de Génesis capítulo 3, ya está hablando también con lo que va a pasar el futuro, el Señor. Vemos también en el capítulo 15, verso 8, en aquel día el Señor hizo el pacto con Abraham, diciendo: y a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río Egipto hasta el río grande del río Éufrates. Vemos también en el capítulo 17, versos 7 al 10, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, después de ti por todas sus generaciones, y por pacto eterno de ser Dios tuyo, y el de toda de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, y la tierra, tu peregrinación, toda la tierra. Vemos en el verso 12 del 17, el capítulo 17, a la edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. Asimismo, el siervo nacido en casa, en tu casa, o sea, comprado con dinero, o cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Vemos también en Génesis capítulo 21, verso 12. Pero Dios dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho, ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque para Isaac será llamado tu descendencia. Gloria a Dios. Vemos también en el capítulo 22, versos 17 al 18. De cierto te bendeciré grandemente,
y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente será bendecida todas las naciones de la tierra. Gloria a Dios. Nadie que está leyendo la Biblia se le escapa este hilo conector. Dios está haciendo algo en la historia de Israel que tiene su raíz en la promesa dada al Edén. Cuando María descubre que ella estaba esperando un bebé, Gabriel le anuncia acerca de su futuro hijo. Este será grande. Vemos lo que nos dice en Lucas capítulo 1, verso 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios te dará el trono de su padre David. Claramente aceptando una frase ya dicha a Abraham, a David. Vemos en Génesis capítulo 12, verso 2. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Vemos en Segunda de Samuel capítulo 7, verso 9. Y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos delante de ti, y haré de ti un gran nombre como el nombre del grande que hay en la tierra. Gloria a Dios. Este se refería a Jesús, por supuesto. Está dando a entender que se trataba de María, pero eso fue una exégesis con intereses creados acerca del dogma. No es la mujer que vence, sino su simiente. La revelación del pacto de la gracia. En segundo lugar, se establecen los parámetros por los cuales Dios habría de redimir a su pueblo. A redimir a su pueblo de sus pecados. Desde sus primeros tiempos, en Génesis, vemos como nos habla otra vez Génesis. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Ha llamado el pre-evangelio porque es la primera señal del plan redentor de Dios después de la caída del jardín del Edén, cuando Adán y Eva no pudieron obedecer los términos del pacto de la obra. Vemos en Génesis capítulo 3, verso 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió también a su marido que estaba con ella, y él comió. Dios no solo destruyó, cosa que hubiera hecho justicia, sino que le reveló su pacto de gracia al prometerle a un Salvador. Aquí cuando estamos leyendo lo que nos habla en Génesis capítulo 3, verso 15, Él está hablando de un Salvador aquí. Pero hay veces que nosotros no entendemos porque no tenemos esa sabiduría, ese conocimiento de lo alto. Por eso es que hay que pedirle más conocimiento de lo alto para poder entender más de su palabra. Porque aquí claramente nos está hablando en este versículo 15 del capítulo 3, nos está hablando de un Salvador ya. Nos está hablando de un Salvador aquí, que desde ahí ya promete el Señor un Salvador para el pueblo. Entonces, para el perdón del pecado más que todo. Entonces pondré, dice, enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Vemos que este mensaje, quien restaurará el reino del cual luego habría de ser destruido. El método de la gracia de Dios es costoso, el calcañar,
del Salvador. Iba a ser herido. Por supuesto, esto es una metáfora que en el contexto hace contraste con el golpe que recibirá la serpiente, el aplastamiento de su cabeza, aunque también de inmediato se hace evidente lo que esto implica. El derramamiento de sangre de un sustituto. Esto pareciera ser que está detrás de las provisiones de la piel de los animales cuando vestimenta para Adán y Eva. Cuando lo vistió el Señor, Adán y Eva, ahí hubo sangre porque tenía que haber matado al animalito para poder ponerle la ropa a Adán y Eva, porque fueron puestos, como dice, fueron puestos vestimenta, pero por medio de la piel del animal. Vemos en Génesis capítulo 3, verso 23, capítulo 3, verso 21. El Señor Dios hizo vestidura de piel para Adán y su mujer y lo vistió. Claramente vemos el derramamiento de sangre de unos sustitutos. Esto pareciera ser que está detrás de las provisiones de las pieles de los animales como vestimenta para Adán y Eva. Sangre debe ser derramada para que los pecados puedan ser perdonados, algo que explica por qué es para las ofrendas de Abel de la primogénito de su oveja y aceptó, pero la de Caín no la aceptó, de fruta, de tierra, porque no había derramamiento aquí de sangre de fruta, por eso que solamente de Abel fue aceptado la ofrenda, porque fue un animalito y tuvo que matar para la ofrenda, para el pecado, para el perdón de pecado. Y su oveja y aceptable, pero la de Caín no fue aceptado, lo es. Vemos en Génesis capítulo 4, versos 3 al 5. Transcurrieron el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda de fruto de tierra, y también Abel por su parte trajo de su primogénito de su oveja, de grasa de lo mismo. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín su ofrenda. Gloria a Dios. La forma ya es clara, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Vemos en los libros de Hebreos, capítulo 9, verso 22. Y según la ley, casi todos han de ser purificados con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Vemos lo que nos habla en este libro de Hebreos, capítulo 9, verso 22. Y según la ley, casi todos han de ser purificados con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Gloria a Dios. Este versículo establece una explicación cósmica para el caos de este mundo. Satanás está en acción, aun cuando aquí no se hace menciones de su nombre, solo de una serpiente. Adán y Eva son responsables de sus actos y son castigados como corresponde, pero sus acciones están intrínsecamente estralizadas en las malevolencias de la serpiente. Hay otras explicaciones más allá del libre albedrío. La serpiente es parte de lo que el Señor Dios había hecho. Vemos en Génesis capítulo 3, verso 1. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿cómo con que Dios le ha dicho, no comerás de ningún árbol del huerto? Pero ya no está en las condiciones que Dios la hizo. Génesis. Cubre con un velo los orígenes naturales de esta rebelión. El pecado existió antes de la caída de Edén. Aun cuando descubierto, es parcial. Vemos en Primera de Crónicas,
Sí, Primera de Crónicas capítulo 21, verso 1. Satanás se levantó contra Israel y provocó a David a hacer un censo a Israel. En los libros de Job, capítulo 1, verso 1 y 2, hubo un hombre en la tierra de Uz, llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era de 7,000, y su hacienda, si eran de 7,000 ovejas y 3,000 camellos y 500 yuntas y bueyes 500 asnas. Vemos el libro de Zacarías. El libro de Zacarías nos habla en el capítulo 3, versos 1 y 2. Entonces me mostró el sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor. Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda. Satanás, repréndate, dice, repréndate el Señor que ha escogido. Y sobre todo, en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4, porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que lo arrojó al infierno y lo entregó a las fosas de tiniebla, reservado para el juicio. En el libro de Judas, verso 6, a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tiniebla, para el juicio del gran día. Como vemos en Génesis capítulo 3, verso 1, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios le ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Parecer, dice, el pecado de Eva es más que algo interno que viene de afuera. La serpiente realmente habla porque no. Pero mire cómo la Biblia logra crecer como el gran dragón de Apocalipsis capítulo 12. La serpiente es un animal asesino y mentiroso. Vemos en el libro de Juan, capítulo 8, verso 44. Ustedes son sus padres el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira, así como engañador. En 2 de Corintios capítulo 11, verso 14, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. En Efesios capítulo 6, verso 11, revistaos con toda armadura de Dios para que puedas estar firme contra la acechanza del enemigo, o sea, del diablo. El fundamento de la victoria del reino de Dios sobre el reino de las tinieblas se establece desde el principio. Jesús hizo un eco de esto en Cesarea de Filipo, las puertas del Hades. Establece firmemente en contra de las iglesias, dice. Establece firme en contra de las iglesias de Jesucristo, pero Jesús le asegura a sus discípulos que las iglesias saldrán victoriosas. Vemos en los libros de Mateo capítulo 16, verso 18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. La obra redentora se despliega un territorio enemigo y ocupando por las opciones mortales, insaciables de Satanás y sus secuaces. Esa enemistad
es de una mezquindad y crueldad inimaginable, las cuales nosotros ignoramos a nuestro propio riesgo. La historia de la redención no es un cierto sentido, un suspenso hasta el final, en cuanto cuya desenlace en cierto ser venir última página. Si bien es cierto que los largo del fuego o lago del fuego, como el destino final de la serpiente, no es revelada sino hasta el final. Vemos en Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Y el diablo que los engañó fue arrojado al lago del fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Desde el principio, su predicción ya había sido sellado el discipulado cristiano. Es para ser llevado a cabo en el contexto de una seguridad absoluta, de victoria en lugar de una perspectiva de derrota. Somos llamados a estar equipados y listos para la batalla, pero con la certeza de que la batalla decisiva contra el enemigo ya ha tenido su lugar y ha sido ganada. Gloria a Dios, bendito y grande, maravilloso el Señor. Así es, mi amado hermano. Con las palabras que hemos recibido, démosle gracias al Señor por estas palabras que hemos recibido. Gracias, Padre amado, gracias, Padre santo, grande, maravilloso, Señor, Padre eterno. Gracias por este mensaje que nos has puesto, Señor, gracias. Este mensaje ha sido tenso para todos a nosotros, para mí más que todo ha sido tenso este mensaje. Gracias, Señor mío, porque nos das cada día palabras buenas, Señor, para meditar, Señor. Meditar esta palabra es algo maravilloso, Señor, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en la mente, en nuestro corazón, Señor, para poderlo poner en práctica esta palabra y escudriñar más, Señor, de tu palabra, Señor, para entender más, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, ya que con nuestra propia voluntad no lo podemos, Señor, pero con tu Santo Espíritu sí lo vamos a lograr, Señor mío. Para nosotros es imposible, pero para ti nada es imposible, Señor mío. Gracias, Señor mío, gracias por hablar mi vida, gracias, Señor, por hablar a la vida de mis hermanos que están participando en el video. Gracias, Señor mío. Protégenos y guárdanos, Señor, del maligno, Señor, guárdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde, usted y toda su familia.